Te damos gracias, Jesús, por este tiempo. Gracias por lo que vas a hacer en nuestras vidas. Gracias porque nos quieres desafiar a ser agente de cambio, a llevar transformación a un entorno que necesita de tu verdad, necesita de tu amor, necesita de tu carácter. Así que gracias por darnos herramientas, por ampliar nuestra visión, por desafiarnos a ser personas de impacto, como tú lo fuiste en esta tierra, y nosotros también poder alinearnos con esa capacidad que tú tienes para poder impactar. Gracias por la vida de Ricardo, por su disposición para llevar adelante esta visión que viene de tu corazón. Gracias porque también tenemos la posibilidad de abrazar esta visión, de internalizarla y que sea parte de nosotros y así también nosotros poder impactar. Gracias, Jesús, por este tiempo. Gracias por esta convocatoria que viene de tu corazón. Queremos disfrutar de la enseñanza, disfrutar de lo que has preparado para nosotros en este tiempo. Así que muchas gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queremos dar la bienvenida a todos los que estáis conectados. Bueno, más tarde se conectarán más gente, algunos llegan un poquito atrasados, pero quiero saludarles desde la hermosa ciudad de Ibiza, España, una isla paradisíaca. Y el Señor nos tiene aquí. Hay amigos conectados desde España y de Sudamérica, algunos conocidos, otros nuevos. Pero estamos, decíamos al principio con Ricardo, David, que habíamos estado antes de abrir el Zoom, hablando de esta expectativa y de lo que Dios está haciendo, de las cosas nuevas que Dios está haciendo en su iglesia a nivel mundial. Y esas palabras que dice la Biblia como sal, que somos luz, que una luz no se puede esconder bajo una mesa si no se pone en lo alto para que alumbre a todos, van a tomar relevancia en este tiempo porque Dios quiere una iglesia más participativa y que tome su lugar en las comunidades, en las naciones y en todas las esferas de la sociedad. Así que el, la influencia que nosotros podemos ejercer en nuestra nación, en nuestro país, en nuestro barrio o en nuestra localidad es tremenda. Así que en este tiempo, que es un tiempo un poco difícil de vivir, donde la iglesia también se le ha cerrado algunas puertas, aparentemente, necesitamos saber nuestra identidad, pero también nuestra capacidad de influenciar en nuestras comunidades. O sea, hemos titulado este encuentro Ensanchando tu influencia. Estamos llamados a ensanchar nuestra tienda, nuestra influencia y transformar el entorno a través de la palabra, los principios de la palabra y a través de las herramientas que Dios pone en nuestras manos. Entonces, yo quiero presentar hoy día a Ricardo Rodríguez, para algunos de ustedes muy conocido, que no podemos presentarlo de nuevo porque es muy conocido, sobre todo en el ámbito de JQ Waiwan, y afuera es un conferencista internacional, es un maestro de la palabra, escritor, acaba de escribir, lo va a presentar su libro, escritor de libros, y ha dedicado su vida para traer transformación a las comunidades. Si hay un hombre que yo conozco que ha dedicado su vida para que su entorno sea transformado, ese es Ricardo. Y lo ha hecho por muchos años como uno de los líderes de Juventud con una Misión desde Chile, aunque su nacionalidad es argentina, pero los queremos mucho. Está casado con una chilena, sus hijos están eh, en, 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 sirviendo al Señor ahí en Chile, en el área artística, en el área de arte, en esa área de la sociedad que necesitamos enviar misioneros, enviar personas preparadas. Ahí están sus hijos. Así que bueno, bienvenido Ricardo. Como les digo, esto va a ser no muy largo, eh, así que aprovechemos todas las instancias con Ricardo. Al final vamos a dar algunos avisos muy importantes, y les voy a adelantar uno. Vamos a tener un seminario
de Cosmovisión Bíblica aquí en Ibiza en el mes de, bueno, a finales de octubre y hasta del 27 de octubre hasta el 15 de noviembre de este año. Por primera vez vamos a tener un seminario interno, o sea, presencial, de 3 semanas. Generalmente estos seminarios o estas escuelas son de 3 meses, de 6 semanas, pero esta es una tremenda oportunidad de tener más comprimido en 3 semanas el seminario de Cosmovisión Bíblica, que va a estar enfocado en las 7 esferas de la sociedad: gobierno, educación, familia, iglesia, arte y recreación, negocios y economía, ciencia y tecnología, comunicaciones. Los pilares de la sociedad vamos a estar enfocados a cómo transformar las esferas de la sociedad trayendo el reino de Dios. Así que, ¿quién puede participar en este seminario? Cualquier persona que quiera transformar su nación. Cualquier persona que quiera llevar el reino de Dios en un área de influencia al cual está llamado. Cualquier persona que diga que yo soy parte del cambio y de traer el reino de Dios en mi nación y en mi comunidad. No espero que venga otro. Yo soy esa persona. Están llamados profesionales. Si eres profesional en un área, para eso es el seminario. Si eres misionero, por supuesto, tienes que ejercer tu influencia en el área donde Dios te ha puesto como misión. Y si eres pastor o eres líder, mejor. Así comprenderás mejor tu llamado y cómo extender la influencia en el área que Dios te ha puesto. Así que también los profesionales, hombres de negocios, médicos, enfermeros, gente que está dedicada al entretenimiento, del arte, el entretenimiento, deportistas, cristianos, todo aquel profesional que quiera usar sus capacidades y su llamamiento puede venir a esta escuela. Así que más adelante vamos a estar hablando un poquito más y vamos a estar dando otros anuncios sobre esto. Así que bueno, vamos a dejar con vosotros a Ricardo Rodríguez. Bienvenido, te damos un aplauso virtual desde nuestros pantallas. Bueno, muchas gracias. Este es un gran privilegio para mí, el poder compartir con ustedes. Antes que nada, quiero decirles que todos los que puedan abrir las cámaras será muy importante para mí, porque no me gusta hablar las cajitas negras. Yo sé que algunos no van a poder por alguna situación especial, pero les voy a pedir que la mayoría abra sus cámaras porque el contacto es muy importante. Este mensaje que voy a dar es como la primera partecita de la primera charla que vamos a dar en este seminario del cual está hablando Marcelo en octubre allá en Ibiza. Así que es una manera introductoria, pero voy a comenzar diciendo lo siguiente. No estamos para levantar una iglesia, no estamos para levantar colegios, no estamos para levantar bases misioneras de Jucum, estamos para transformar países. Y por supuesto, para eso tenemos que levantar iglesias, colegios, bases, misioneros, pero el objetivo tiene que ser más alto. ¿Cómo transformamos un país para la gloria de Dios? Y esto es algo de 30, 40, no sé cuántos años, depende del país y depende lo que le pongamos, ¿no? Y cuando hablaba Marcelo de este lema, ensancha, hay veces nosotros oramos como que Dios tiene que ensanchar el sitio de nuestra tienda. Pero Él dice ahí en Isaías 54:2, ensancha el sitio de tu tienda. En otras palabras, somos nosotros los que tenemos que producir cambios guiados, obviamente, por el Señor, pero somos los que tenemos que tomar iniciativa. Hay veces nosotros oramos, Señor, ensancha tú el sitio de mi tienda. Pero el Señor nos está diciendo a nosotros, ensancha el sitio de tu tienda. Las cuerdas de tus habitaciones sean extendidas, alarga las cuerdas, refuerza las estacas y te multiplicarás. Es decir, hay un área
en que nosotros tenemos que tomar iniciativa. Hay veces oramos, pero orar no es suficiente. Orar es el fundamento. Sin oración no hay cambio, no hay transformación. Pero hay que orar, pensar y actuar. Orar, pensar y actuar. Es decir, cuando Dios empieza, estamos buscándolo a Él con todo el corazón en oración, vamos a recibir ideas de Él. Y entonces pensamos y a partir de allí también actuamos. Espíritu Santo, guíanos esta mañana. Dile al Señor allí donde estás. Háblame, háblame. Háblame, Señor. Abro mi corazón a ti. Dile esto al Señor. Abro mi corazón a ti. Abro mis oídos a ti. Quiero escuchar palabra tuya, Señor. Dame tu revelación. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando Jesús vino al mundo, Él comenzó a hablar, concretamente, nos dijo que el reino de los cielos se había acercado. Esto es tremendo, porque un reino es donde hay un rey y donde hay leyes. Y lo que estaba diciendo es que las leyes de Dios se acercaron a la tierra cuando Jesús vino, y eso indudablemente ocurrió. También nos habla de, en el Padre Nuestro, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, bueno, dice, venga tu reino. Acá hay una oración, venga tu reino. En otras palabras, lo que Jesús hizo de acercar el reino, ahora tiene que ser nuestra oración como cuerpo de Jesús, como iglesia. Venga tu reino, es decir, ¿qué es que venga el reino? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. De eso se trata. De eso se trata que venga el reino. Que se haga su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y esa es una oración que Jesús nos dijo que hiciéramos. Ahora algunos interpretan que esto es cuando venga la segunda venida, pero el asunto es, cuando venga la segunda venida, cuando ocurra esto, no necesitamos orar más, porque su reino vendrá con poder, con fuerza. Esta es una oración para hacerla ahora. Por eso Jesús le dijo, les voy a enseñar cómo orar. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Vamos a lograr que se establezca el reino plenamente? No, eso se logrará solamente cuando venga Jesús. Pero el asunto sí tiene que ver con que nosotros vamos acercando el reino, tal cual como hizo Jesús. Vamos a ir produciendo cambios en una sociedad. Ahora, para esto vamos a tener que cambiar algunos paradigmas, ¿ya? Uno de esos paradigmas es el concepto de evangelización. Cuando nosotros pensamos en evangelizar, siempre pensamos en evangelizar personas, ¿correcto? Predicarle a alguien de Cristo, predicarle a alguien del Señor, bien. Perdón, quiero preguntarle, ¿me están escuchando bien? Levante el dedito. Ah, ok, muy bien. Perfecto, se escucha perfectamente. Entonces, Perfecto. perfecto, gracias. Entonces el asunto es que cuando nosotros hablamos de evangelizar, generalmente hablamos de evangelizar personas. ¿Está bien esto? Sí, está bien, porque Jesús hacía esto. Jesús evangelizó a la mujer samaritana, evangelizó a Nicodemo, evangelizó a las grandes multitudes. Pero hoy quiero agregar un concepto que es complementario a ese. Y es que Jesús no solamente evangelizó personas, sino que evangelizó las ideas. Esto es tremendo, muy importante. Evangelizó maneras de pensar. Porque si vamos a llevar el reino de Dios, en un sentido vamos a hacer que su voluntad venga, entonces el asunto es que hay que cambiar el concepto de evangelización. Es decir, hay que complementarlo. Evangelizar entonces será evangelizar personas, pero evangelizar ideas. Quiero explicarles por qué es tan importante esto. Vamos a suponer que hay dos profesores. Un profesor de historia que es ateo, ¿ya? Y otro profesor de historia que es cristiano. Los dos enseñan historia. Uno ama a Dios y el otro no quiere saber nada con Dios. Pero cuando enseñan historia, enseñan la misma historia. Cuando enseñan historia, seleccionan los mismos hechos, interpretan de igual manera y los enseñan de igual manera. La pregunta es ¿por qué
ocurre esto, ¿ya? Si uno es cristiano y el otro es ateo. Y claro, la respuesta más simple es porque la historia, enseñan igual porque la historia es la misma. Pero la historia no es la misma, porque cada historiador selecciona hechos. Él no puede hablar de todos los hechos, así que los selecciona. Los selecciona de acuerdo a qué? A lo que es su línea de pensamiento. Por ejemplo, si él es ateo, no va a seleccionar nada que tenga que ver con Dios, porque para él no es importante el hecho de Dios. ¿Me explico? Él va a seleccionar y va a interpretar los hechos históricos desde una línea de pensamiento, a lo cual vamos a llamar cosmovisión, que es humanista atea. Y entonces vuelvo a la pregunta, ¿por qué un profesor cristiano enseña la historia de la misma manera que un profesor ateo? Y la respuesta es porque los dos estudiaron en la misma universidad, porque los dos estudiaron en el mismo tipo de universidad. Y la universidad donde estudiaron, ¿qué tipo de línea de pensamiento, qué tipo de cosmovisión tenía? Una cosmovisión humanista atea. Entonces, tanto el profesor cristiano como el ateo son entrenados en una línea de pensamiento atea. Y el profesor cristiano repite lo que le enseñaron. En otras palabras, él es cristiano en la iglesia, él es cristiano posiblemente en su hogar, pero cuando va a enseñar, él es ateo. Y lo peor es que no lo sabe. Yo le llamo a eso dualismo inconsciente. En otras palabras, él no sabe, está repitiendo algo que le enseñaron. Pero esto está atado a un concepto también, que también tenemos que desafiar, que es el concepto de dualismo. Es como si Dios sirviera para nuestra vida individual, para nuestra vida familiar y para nuestra vida eclesiástica o congregacional, pero que, por ejemplo, no tiene nada que ver con nuestra carrera, que no tiene nada que ver con nuestra profesión, que no tiene nada que ver con nuestro oficio o cualquier tipo de actividad. Eso es una cosa que tenemos que desafiar. Mientras que no desafiemos esto, es imposible cambiar una sociedad. Es imposible. Vamos a tener que desafiar ese concepto. Por lo tanto, este concepto de evangelización nos va a llevar a algo muy importante, que es lo siguiente. La próxima batalla que tendremos que pelear estará dada en el área de la mente. Y esto nos lleva a que el cristiano tiene que saber lo que cree y por qué lo cree. No es solamente una cuestión de fe, es una cuestión de fe y de intelecto. Debe saber lo que cree, por qué lo cree, y también aquello que no cree y por qué no lo cree. Tiene que estar capacitado para explicar racionalmente, como dice el apóstol Pedro, estar preparado para dar razón de nuestra fe. Vamos a poner un ejemplo muy claro, muy sencillo, que suelo repetir en cada conferencia. El descubrimiento de América, ¿ya? Cuando nosotros hablamos del descubrimiento de América, la mayoría de nosotros fue enseñado, estoy yendo muy rápido, si no les preguntaría, que Colón no fue a América, ustedes supieron, Colón fue a las Indias, y nos enseñaron que Colón fue a las Indias con un propósito, que era encontrar una nueva ruta para comerciar las especias. ¿Es verdad esto? ¿Fue el verdadero motivo de Colón? Sí, sí, hubo un motivo allí, porque en 1453 el Imperio Romano de Oriente había caído y por lo tanto había sido tomado por el Imperio Otomano, y ahora ir de España a la India había que atravesar esa zona de guerra. Entonces se necesitaba otra ruta. La pregunta es si este fue todo el anhelo o todo el propósito de Colón. Vamos a ver lo que él nos dice, no lo que otros dicen de él. Vamos a hablar lo que dice el protagonista de la historia acerca de qué es lo que realmente ocurre. Veamos. Dice Colón así. Esto es lo que Colón dijo. Ya dije que para la ejecución de las empresas de las Indias no me aprovechó razón, ni matemática, ni mapamundi. Quiero decirle que él estaba en lo cierto. No le aprovechó razón, ni matemática, ni mapamundi, porque Colón calculó más o menos que las Indias estaban por el Caribe.
se da cuenta que está completamente perdido. Le faltaba completar toda la navegación por el Atlántico, cruzar todo el continente americano y después cruzar todo el Pacífico, que es mucho más amplio que el Atlántico. Nunca hubiera llegado. No tenía ni las naves, ni las provisiones, nada de eso. Sigamos leyendo. Sino que llenamente se cumplió lo que dijo Isaías. Y esto es lo que deseo escribir acá. Así que yo, bien que llevase fatiga, estaba bien seguro que esto no vendría menos, porque es verdad que todo pasará, y no la palabra de Dios, y se cumplirá todo lo que dijo, el cual tan claro habló de estas tierras por la boca de Isaías. Del nuevo cielo y tierra que decía nuestro Señor por San Juan Apocalipsis, después de dicho por boca de Isaías, me hizo de ello mensajero y me mostró en cuál parte. Esto está en la carta Lama, recopilada por Racolta. Otra vez, sino de lejos, estando yo más abajo, me levantó con su brazo divino, diciendo: oh hombre de poca fe, levántate que yo soy, no hayas miedo. Sostuve que para realizar la aventura de las Indias no he utilizado ningún raciocinio, ni matemáticas, ni mapa. Simplemente realicé por completo lo que fue dicho por Isaías. Te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Bueno, si uno ve estas declaraciones de Colón, está diciendo que Dios le fue guiando en este viaje para que se cumpliera lo escrito por el profeta Isaías. Quiero mencionarles que Colón escribió un solo libro. Lo escribió entre el tercer y cuarto viaje. ¿Sabe cómo se llama el libro? Profecías. Y ahí está todo esto que estoy diciendo, donde él siente que Dios le llamó para llevar el evangelio. Por eso dice: me hizo mensajero y me mostró en cuál parte. Ahora quiero preguntarle a ustedes, cuando, es una pregunta retórica porque no la van a poder contestar por los micrófonos, pero cuando alguien lleva el evangelio a otro país, ¿cómo le llamamos? ¿Ya? Le llamamos misionero. Así que yo estoy seguro que a ti en el colegio te enseñaron que Colón tenía un llamamiento misionero. ¿Fue así? Dime con la cabeza que sí o que no. Que no, ¿cómo que no? A ver, momentito. La historia es una sola, ¿no es cierto? Y el protagonista de la historia te está diciendo esto. Entonces, ¿por qué no figura eso en la historia? Sencillamente porque una cosmovisión humanista atea silencia todo lo que tiene que ver con Dios. No lo hace como conspiración. No es que lo hace a propósito, sino que lo hace porque si no cree en Dios, ¿por qué va a poner a Dios? ¿Me explico? Es un pensamiento coherente, errado pero coherente. Entonces, no le da ninguna importancia a esto. Es más, el 23 de septiembre, que no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, las naves se quedan sin viento, ¿ya? Y no pueden ir ni para atrás ni para adelante. Y la tripulación hablaba de matar a Colón. Colón comienza a orar a Dios. ¿Le enseñaron que Colón oraba a Dios? Porque esto está en su diario, el día 23 de septiembre. No nos enseñaron eso. Y es más, Dios le habla. Y Colón le responde. Es tremendo. Pero ni una palabra de esto. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque una línea de pensamiento humanista ateo silencia todo lo que tiene que ver con Colón, todo lo que tiene que ver con Dios en la vida de Colón. Entonces, bueno, hay varios documentos. Mis fuentes para esto, si lo quieren buscar, es el libro Profecías, las cartas al ama de Racolta y también el diario de Colón, que está en Breve Historia de Indias, escrito por el fray Bartolomé de las Casas. Disculpen que tengo que ir a toda velocidad. Entonces el asunto es que él tiene muchas cosas. Todo esto que estoy mostrando ahora son todo lo que Colón dice. Ahora vamos a entrar un poquitito a la evangelización de las ideas. ¿De dónde saqué esto? Lo saqué de Jesús. Lo saqué de Jesús. Por ejemplo, Jesús desafió la ley del talión. Es decir, había una manera de pensar, ¿no? Que era la siguiente: ojo por ojo, diente por diente, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ahora viene Jesús, entienda, ese es el pensamiento que impera en la sociedad. Ahora viene Jesús, dice: pero yo os digo.
Es decir, voy a cambiar el pensamiento. Voy a evangelizar la idea. Amad a vuestros enemigos. ¡Wow! No sé si usted puede entender que esto ataca la estructura mental de los judíos. ¿Ya? Ataca el pensamiento establecido. ¿Qué día sanaba Jesús? El día sábado. Y siempre que sanaba el sábado tenía problemas con los fariseos, con los escribas. Mi pregunta es, ¿por qué no sanaba los miércoles? Se hubiera evitado un montón de problemas. Pero el asunto es que él estaba desafiando el pensamiento establecido. Cuando le dijeron, ¿por qué sanas el sábado? Él dijo, porque si a ustedes se les cae un animal en un pozo, no esperan al día siguiente para sacarlo. Sacar el animal el día sábado, digo, ¿ya? Porque el animal se muere. Yo también hago el bien el día sábado. ¿Se da cuenta? Ahí argumentó. Pero además de eso, Jesús comía con los pecadores, ¿ya? ¿Y qué decían los fariseos, los escribas? Él tiene que comer con los justos si es el Hijo de Dios. Como un justo, como el Hijo de Dios, viene a almorzar o cenar con los pecadores. Y Jesús le dice, yo vine a salvar lo que se había perdido. Porque los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Tremendo. Y luego le dijeron a Jesús que a esa mujer sorprendía en el acto mismo del adulterio, había que matarla. Y Jesús dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y le dijo a la mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y además se dejó ungir por una mujer pecadora en la casa de un fariseo llamado Simón. Y Simón pensó, si este fuera el Hijo de Dios, sabría qué tipo de mujer pecadora es esta. Jesús lo miró y le dijo, sé lo que estás pensando, Simón. Esta mujer no es pecadora, es adoradora. Le cambió la manera de ver. Le dijo también a aquellos que oraban con grandes salutaciones que no hicieran vanas repeticiones, sino que oraran en secreto, que el Padre Celestial los recompensaría en público. ¿Se dan cuenta? Está cambiando el pensamiento. Que cuando ayunen, entonces no muestren los demás que están sin comer, sino que por el contrario, se laven la cara y todo eso. Que el Padre Celestial recompensará en público. Y cuando dieran limosna, que una mano no supiera lo que hace la otra. Ah, eso no. ¿Cómo van a saber que soy un hombre piadoso? No necesitan saberlo. Vuestro Padre, que está en secreto, te recompensará en público. Ah, otra cosa, lo que entra por la boca no contamina al hombre. Así que esto de lavarse las manos para ser santos no funciona porque de la abundancia del corazón, en el corazón es donde está las envidias, los celos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Todo lo que hacía Jesús. Ah, otra cosa, los niños. ¿Qué van los niños? De los niños es el reino de los cielos. Traigan un niño. Si no se fuere como este niño, no puedes entrar al reino de los cielos. ¿Qué está diciendo? Ah, y otra cosa, voy a tener discípulas mujeres. ¿Cómo discípulas mujeres? Los maestros no tienen discípulas mujeres. Los maestros griegos no tenían discípulas mujeres porque la mujer no valía nada. Jesús tuvo una cantidad de discípulas mujeres. Lucas capítulo 8, Susana, Juana, María Magdalena, Marta de Betania, María de Betania y muchas otras, dice Lucas 8, que inclusive le servían con sus bienes. Habla con una mujer samaritana, a solas, completamente contra cultura. Y de pronto llegan los discípulos y dice que se maravillaron de que él estaba hablando con una mujer a solas. ¿Cuándo uno se maravilla? Tú te maravillas cuando no es algo común, ¿ya? Cuando es algo excepcional, cuando es algo extraordinario. Y Jesús estaba rompiendo la estructura mental de los judíos. Tremendo. Lo que él hacía en todas las cosas. Limpiaba a los leprosos, los tocaba cuando no se podían tocar a los leprosos. Este Jesús no solo evangelizó personas, sino evangelizó las ideas. Cambió la estructura mental de los judíos, pero no solamente los judíos. Cuando Jesús ascendió a los cielos y los cristianos se trasladaron a diferentes partes del Imperio Romano, comenzaron a producir unos cambios muy profundos. Uno de los cambios más profundos
que hicieron fue el asunto de la mujer, la dignidad de la mujer. Los griegos pensaban que las mujeres eran de tercera categoría. Sófocles, por ejemplo, decía, mujeres, el silencio es un adorno para la mujer. En otras palabras, calladita, más bonita. Homero decía, hablar es cosa de hombres, no de mujeres, así que no hablen. Pero este era los más suaves, porque Esquilo decía, la mujer tiene mala suerte, propósitos engañosos, corazones impuros. Aristófanes decía, porque las mujeres son un conjunto de sinvergonzonería, la criatura más vil que camina. ¡Wow! Parece que no tenían muy buen concepto de la mujer. Y los cristianos, en Roma, la situación fue un poquito mejor, pero igual la mujer no podía hablar en público, no podía elegir con quién casarse, no podía tener bienes, el esposo podía matarla bajo ciertas circunstancias, el marido podía divorciarse de ella en cualquier momento, ella no. Es decir, era toda una opresión hacia la mujer. Y entonces aparece, basado en la enseñanza de Jesús, aparece un filósofo muy interesante que se llamaba se llamaba Saulo de Tarso, pero más bien lo llamaron apóstol Pablo, que dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. ¿Se da cuenta? Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto era realmente revolucionario. Revolucionó, ¿cómo que no hay hombre ni mujer? El hombre es hombre, la mujer no vale nada, ¿ya? Pero el apóstol Pablo comienza a decir esto. Y comienzan a producirse una cantidad de cambios en el Imperio Romano. El más importante fue el Código Teodosiano, hecho por un emperador, Teodosio, que tenía una hermana que se llamaba Pulqueria. Y Teodosio y Pulqueria tenían mucho tiempo de adoración juntos. Y decidieron cambiar la ley. E hicieron un código donde por primera vez le daban derechos a la mujer, como por ejemplo el derecho de elegir con quién casarse. Eso fue algo revolucionario, porque si tú hoy consultas siglo XXI, culturas hinduistas o musulmanas, todavía no tienen este derecho consagrado. ¿Me explico? Todavía. Y los cristianos lo consagraron a partir del siglo IV. Y además, en el siglo VI van a crear las escuelas para mujeres. En aquel tiempo, la mujer no era educada sencillamente porque no valía nada. Cuando yo viví en India por un tiempo, más del 50% de las mujeres eran analfabetas. ¿Por qué? Y porque si no tienen valor, ¿por qué vamos a educar a una mujer si no tiene valor? Pero cuando los cristianos proclamaron, basados en Génesis 1:26, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó a su imagen y semejanza, no se justificaba esto. Y Jesús, basado en ese principio, hace una cantidad de cambios y luego el apóstol Pablo proclama esto y los cristianos crean las escuelas para mujeres. Obviamente las reinas, princesas tenían sus tutores, ¿ya? Pero eso no era no eran colegios, sino Cleopatra tenía sus tutores y cosas así, ¿no? Así que la mujer era mayormente analfabeta. Vamos a entrar también a otro punto, que fue todo el área, veamos un poquito, todo el área de la esclavitud. Aristóteles decía que el esclavo es una herramienta viviente. En otras palabras, es un martillo, pero con vida, ¿ya? En consecuencia, no puede haber amistad con un esclavo como esclavo. Tiene razón. Tú no trabas amistad con un martillo. La pregunta es si el esclavo es un martillo, ¿ya? Y los griegos consideraron que así era, y decía que es de la naturaleza que los hizo tales. Es decir, la naturaleza hizo que algunos nacieran esclavos y que otros nacieran libres, ¿ya? Entonces, el asunto, esto era realmente muy grave, porque esto es lo que justificó la esclavitud. Entonces, volvemos a lo que dijo el apóstol Pablo. Dice,
que en Cristo Jesús no hay esclavo ni libre. Y fíjese que Aristóteles había dicho que no se podía trabar amistad con un esclavo, ¿ok? Pero cuando el apóstol Pablo le escribe a Filemón, no sé cuántos leyeron alguna vez la carta a Filemón, le recomiendo que la lea, es una página nomás, ¿ya? Habla de un tal Onésimo. Y Onésimo era un esclavo de Filemón. Y parece que le robó a Filemón o cosas así porque lo metieron en la cárcel. Ahí conoció a Pablo. Pablo también estaba en la cárcel. Y se entregó al Señor, Onésimo. Y ya era el tiempo que Onésimo tenía que salir en libertad y volver a su amo, a Filemón. Y Pablo le escribe a Filemón, ya no lo trates más como un esclavo, trátalo como un amado hermano. ¡Wow! Eso era revolucionario. ¿Cómo va a tratar a un esclavo como un amado hermano? Los griegos tenían esclavos, los romanos tenían esclavos, los judíos tenían esclavos y los cristianos tenían esclavos. Pero ahora comienza a cambiar el paradigma y los cristianos en Roma comienzan a liberar a los esclavos por cientos y en algunos casos por miles. Ahora entiéndame que liberar a los esclavos no era una cuestión menor, porque los esclavos eran mercancía. Es como si tú donaras, qué sé yo, 10 millones de dólares, ¿me explico? Te estás sacando de encima algo que es propio de tu patrimonio, ¿ya? Eso era lo que ellos estaban haciendo. Y entonces, uno de los padres de la iglesia, Crisóstomo, muy interesante lo que hizo él, él va a decir, el obispo de Constantinopla, va a decir, lo que tenemos que hacer con los esclavos es comprarlos, educarlos, liberarlos. Comprarlos, educarlos, liberarlos. ¡Qué maravilla! Usted entiende que si los compraban, tenían que invertir dinero. Si los educaban, tenían que invertir dinero. ¿Y después qué pasaba? Había que liberarlos, porque se sabía que un esclavo libre jamás volvía a la esclavitud. Fue tanto esto que se logró en el cristianismo, que Calixto I, que era un esclavo, en el siglo segundo se convirtió en el obispo de Roma, es decir, en el principal pastor de Roma, un esclavo liderando la iglesia con mucha gente libre, ¿me explico? ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús no había esclavo ni libre. ¡Qué maravilla! ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso esto! Bueno, entonces, en realidad la esclavitud fue desapareciendo en Roma por la obra de los cristianos. Pero en el siglo XVII reapareció. Las naciones europeas vieron que era bastante conveniente traer esclavos de Roma, de África, y entonces comenzó el tráfico de esclavos. Y claro, los esclavos sufrían mucho, muchos morían en el trayecto porque los traían en barcos esclavistas. Y entonces surgió allí una persona en Inglaterra llamada William Wilberforce. Este señor, William Wilberforce, quería ser pastor evangélico, pero un grupo con el que él se reunía, que se llamaba los Clapham, le animaron a que se metiera en política, porque se abrió una puerta para que él entrara en el Parlamento. Por lo tanto, este hombre aceptó, fue parte de la Cámara de los Comunes, comenzó a hablar contra la esclavitud, pero no tenía mucho éxito. La gente en general, primero los otros legisladores no querían saber nada de abolir la esclavitud. Además, le iba a costar mucha plata a Inglaterra. Y además, la verdad que no lo consideraban que fuera tan malo el asunto de la esclavitud. Y fue creciendo este sentir creando conciencia por parte de este hombre, y luchó 30 años. Y en el año 1833 logró que la esclavitud fuera abolida. Tremendo, ¿ya? Y 2 días después de que la esclavitud se votó la abolición de la esclavitud,
William Wilberforce murió. Y estas fueron sus últimas palabras. Gracias a Dios que me ha permitido vivir para ser testigo del día en que Inglaterra está dispuesta a pagar 20 millones de libras por la abolición de la esclavitud. 20 millones de libras representaba la mitad del Producto Bruto Interno del país. Producto Bruto es todas las entradas que un país tiene. Imagínense, la mitad lo tuvieron que gastar para indemnizar a los esclavistas, porque recuerde que los esclavos eran propiedad, así que no les podían quitar la propiedad, había que indemnizarlos, ¿ya? Y entonces, cuando ocurrió esto, como Inglaterra era por decirlo así, era el número uno en el mundo, el dueño del mundo, inspiró y hasta impuso que los otros países también abolieran la esclavitud. Y la esclavitud europea se terminó para siempre. Si usted tiene la oportunidad de ir a Inglaterra, a Londres, vaya al Parlamento inglés y ahí va a ver un pendón donde recuerda la abolición de la esclavitud por William Wilberforce como uno de los hitos más importantes de la historia de Inglaterra. Bueno, pero ¿qué más pasó? ¿Qué más cambiaron los cristianos? Veamos un poquitito allá. También, bueno, vamos a pasar un poquito esto porque vamos a ir más rápido. Quizás esta mujer en Estados Unidos no te suene mucho, Harriet Beecher Stowe. Pero si yo te digo la cabaña del tío Tom, quizás ahí le suene más. Ella fue la escritora de la cabaña del tío Tom. La cabaña del tío Tom describe todos los sufrimientos de los esclavos. Ahora, no es una historia, es una novela, ¿ya? Pero ella imaginó y tuvo testimonio sobre esto. Y mire lo que dice. Dios lo hizo. Yo solo escribí el dictado. En otras palabras, fue inspirada por Dios para que ella pudiera hacer esta obra. Tuvo tanta importancia esta obra que Abraham Lincoln y otros dicen que fue más importante que aún la guerra, donde se terminó con la esclavitud, porque creó una conciencia en el pueblo que la esclavitud estaba mal. Algunos decían, no, la esclavitud no está mal, los abusos que hay en la esclavitud están mal. Pero Harris dijo lo siguiente, hablar de los abusos de la esclavitud, tonterías. La esclavitud misma es la esencia de todo abuso. La esclavitud es la esencia de todo abuso. Bueno, ¿y qué pasó además de eso? Después, vamos a ver. También hubo una situación bastante difícil, que fue cambiar la mentalidad en cuanto a la niñez. Aristóteles decía que en cuanto al abandono, la crianza de los hijos, debería haber una ley que prohíba criar a los niños deformes. Bueno, no había una ley, pero por ejemplo en Esparta era muy normal ahogar a los niños, ¿ya? Lo mismo sucedía en Roma. Séneca decía, nosotros ahogamos a los niños que nacen débiles y anormales. Solano de Éfeso, allí en la parte superior de la pantalla, él decía que él creó un manual para reconocer al recién nacido digno de ser criado. Por ejemplo, si nacía sordo, si nacía ciego, había que matarlo. Si nacía débil, había que matarlo. Si había muchos hijos en la familia, había que matarlo. Si lloraba poco al nacer, también había que matarlo. Ya en el Imperio Romano, esto se declaró como ley. Y en las 12 tablas se dijo, se va a matar. Hay que matar a los infantes deformes. Ya era una ley hacer esto, ¿ya? Entonces, los cristianos crearon, dentro de lo que era la iglesia, crearon un documento propio que se llamó la Didache. Y decía, no cometerás infanticidio. Es decir, no importa la condición del niño, no vas a cometer infanticidio. Entonces, los cristianos se dedicaron, porque había dos formas de matar a los niños, una ahogándolos y otra dejándolos en el campo para que las fieras se los comieran. Entonces, había un cristiano, bueno, muchos hicieron esto, pero había uno que se llamaba Benigno, y él salía a ver por estos niños y salvarles la vida, y les salvó la vida
a cantidad de niños. Cuando el emperador romano se enteró, lo mandó a matar. Lo mandó a matar. Porque esa era la moral, ¿ya? En ese tiempo. Es muy interesante. Bueno, ya hablaremos de lo que es moral y sentido común, si es que tenemos tiempo. Entonces el asunto de eso se trataba. Los cristianos siguieron haciendo eso, porque entendían que de los niños es el reino de los cielos. Y cuando estaban haciendo eso y dejaron de ser perseguidos los cristianos, que fue en el año 311, cuando tomaron más influencia, lograron influir sobre el emperador Valentiniano. Y en el año 374 después de Cristo, entonces se declaró que todo niño debía ser protegido. Y cualquiera que matara a un niño, cualquiera fuera su condición, sería considerado un criminal, ¿ya? Sería considerado un criminal por el delito de infanticidio. Y cualquiera que abandonara a un niño sería considerado criminal por el delito de abandono. Y eso pasó a todas las legislaciones del mundo, queridos hermanos, a todo lo que fue Europa, después a todos los países del mundo. Y si hoy en los países donde ustedes están se protege a los niños nacidos, ¿ya? Aunque tengan síndrome de Down, aunque sean parapléjicos, ¿por qué se hace esto? Bueno, porque en el año 374 un grupo de cristianos se levantó y cambió la ley. Y creo que nosotros somos llamados no solamente a transformar conductas, que somos buenos los evangélicos para hacer eso. Hay que cambiar conductas, hay que cambiar leyes, hay que cambiar instituciones, ¿ya? Hay que cambiar maneras de pensar, hay que producir un cambio profundo en las naciones donde nosotros estamos. Bueno, entonces, sigamos adelante. Fueron también los cristianos los que van a introducir el concepto de misericordia. Los romanos no tenían mucho valor de la vida y menos de la misericordia. Cuando un gladiador vencía al otro en el Imperio Romano, entonces preguntaba al César, ¿quiere que viva o que muera? Y el César decía, le preguntaba al pueblo. Y el pueblo tenía una manera de decir que viva o que muera. Recuerdan ustedes, era levantando el dedito o bajándolo. El dedito siempre iba para abajo, porque al débil, al derrotado, al frustrado, había que ayudarlo a morir. No ayudarlo, sino ayudarlo a morir. Porque el mundo se consideraba que el mundo era de los fuertes. Pero aquí aparece un tal Jesús de Nazaret y va a cambiar el pensamiento y va a decir así, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Va a decir, porque tuve hambre y me diste de comer, no me ayudaste a morir, sino me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber, fui forastero, me recogiste, estuve desnudo, me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Qué tremendo, porque llevan adelante, es toda una manera de encarar la vida. Platón decía que al pobre que ya no podía trabajar por causa de su enfermedad, había que dejarlo morir. Plauto, que era filósofo romano, decía, haces al mendigo un mal favor al darle comida y bebida, porque pierde lo que diste y le prolongas la vida para que siga en la miseria. Imagínense, ¿ya? Pero Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos. Cambió el concepto que tenían romanos y griegos acerca de esto. Y entonces los cristianos van a comenzar con este valor que le dan a la vida, van a producir un cambio fundamental. Y uno de estos cambios es eliminan los juegos de gladiadores en el Coliseo romano. Teodosio lo hizo en el año 395 en Oriente y Honorio en el 404 en Occidente. Es decir, se terminaron los juegos de gladiadores. Ahora note lo siguiente, esta institución del Coliseo romano había durado 7 siglos, donde los gladiadores se mataban entre sí. Pero ahora los cristianos cambian una institución, la suprimen completamente
porque entendían que la vida Dios la da, Dios la quita, y que Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Ya? ¿Se da cuenta? Cambiaron la manera de pensar. Y ellos hicieron todo esto en base a un concepto. Todo lo que hemos hablado se basaba en un concepto, la dignidad del ser humano. Ahora, este concepto de dignidad era un concepto cristiano. Los griegos no lo conocían. Ellos tenían una palabra que era honor, que se le daba honor al que ganaba los Juegos Olímpicos o al que se destacaba en una batalla, pero no tenían la palabra dignidad. Los romanos sí la tenían. Los romanos tenían la palabra dignitas, dignitas. Pero la palabra dignitas era una especie de estatus social. ¿Qué significaba eso? Que significaba lo siguiente, que había que, para tener dignitas, primero, no podía ser mujer, porque las mujeres no tenían dignitas. No podía ser esclavo, porque los esclavos tampoco tenían dignitas. Solamente la dignitas era para los hombres libres que pertenecieran a la orden de caballería o que pertenecieran también a la política, al Senado. Si alguien perdía esa condición, perdía la dignitas. Así que la dignidad se adquiría, se rebajaba, se aumentaba, se perdía, cosas así. Pero el concepto de dignidad cristiana es diferente. Se va a basar en Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, varón y hembra los creó, donde está diciendo que la dignidad la tenemos. ¿Por qué la tenemos? Porque somos creados a imagen de Dios. ¿Se da cuenta? Es muy distinto. No es pertenecer, producir, ser político, sino es por haber sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Y esto va a dar origen a la Declaración de los Derechos Humanos, artículo 1, ¿ya? Dice que toda persona nacen iguales en dignidad y en derechos. ¿Ya? Ese concepto de dignidad bíblico. Por eso, un niño tetrapléjico tiene dignidad y lo cuidamos. Ahora, un hombre que está en la cárcel por haber matado 20 personas, ¿tiene dignidad? Sí la tiene, sí la tiene, porque aún así él fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y esto va a dar origen a una cantidad de cambios. Por ejemplo, uno de los cambios grandes son los derechos de los niños, los derechos de las mujeres, los derechos de los presos, los derechos de los prisioneros de guerra, los derechos de los niños con capacidades especiales, de las personas en general con capacidades especiales. ¿Se da cuenta? Es decir, se comienza a producir, y esto da origen a esta declaración de los derechos humanos. ¿Ya? Bueno, vamos a pasar a algunos pensadores aquí y vamos a este punto muy importante. ¿Qué es transformar una nación? Transformar una nación es cuando afectamos leyes, instituciones, conductas. Es decir, tiene que producirse un cambio integral, ¿ya? Así como los cristianos hicieron con las leyes, con el Código Teodosiano, con el Código Justiniano, que no tengo tiempo de hablarles hoy, pero también crearon instituciones tremendas. Una de las instituciones tremendas que crearon, porque ellos creían en la vida, fue la institución de los hospitales. Los hospitales. Los romanos no tenían hospitales, tenían una institución llamada valetudiniana que se encargaba de atender a los heridos, a los soldados heridos, a los esclavos heridos o a los gladiadores heridos. Y era para que continuaran con su labor, me explico. Pero no estaba fundado en el concepto de misericordia, de atención a toda la gente. El primer hospital lo va a crear Basilio en Oriente, un cristiano comprometido, en el año 369. Y el primer hospital en Roma, es decir, en Occidente, lo va a crear Fabiola en el año 390. Es interesante la historia de Fabiola, no tengo tiempo de contársela, pero una mujer pagana que se entregó a Cristo y dedicó toda su fortuna para levantar el primer hospital romano. Y ahora quiero que ustedes piensen un poquito. La palabra hospital, ¿de qué palabra viene? Viene de la palabra hospitalidad. ¿Entiende?
Cuando los cristianos entendieron este valor de la misericordia, entonces querían brindar hospitalidad a las personas que estaban en debilidad, en este caso en debilidad física. Y de ahí surge la idea y surge el concepto de los hospitales. Así fue como comenzaron los hospitales. Pero no solamente los hospitales, vamos a ir muy rápidamente otras instituciones que crearon los cristianos, ¿ya? Uno fue la carrera de enfermería. La carrera de enfermería fue creada por una cristiana llamada Florence Nightingale. Y fíjese lo que ella escribió en su diario. Dios me llamó en la mañana y me preguntó si haría el bien en su nombre sin importar mi reputación. ¡Qué tremendo! Esta mujer no es como lo que hoy entendemos una enfermera actual, sino esta mujer cambió todos los protocolos de salud. De tal manera que algunos diarios de Inglaterra, ¿no? De la época, hicieron una investigación y llegaron a la conclusión que antes de Florence Nightingale, de cada 100 enfermos que entraban a un hospital, morían 42 antes de Florence Nightingale. Después de Florence Nightingale, de cada 100 enfermos que entraban al hospital, morían 2, solamente 2. ¿Por qué? Porque ella implementó unas normas de higiene, protocolos de salud que fueron realmente tremendos. ¿Qué más crearon los cristianos? Crearon también las instituciones mentales. Crearon los jardines infantiles con Fritz Frobel. Esta es una historia muy interesante porque este hombre era hijo de un pastor luterano y vio que su papá, ¿no es cierto?, lo que hacía era cuidaba las plantitas desde el tiempo que las plantitas eran pequeñas y también a las flores. Y dijo, así hay que cuidar a los niños que son pequeños. Y creó el kindergarten. ¿Da cuenta qué tremendo? Que significa jardín infantil. Y dio una connotación a los jardines infantiles. El centro de todo sería Dios. Y colocó todo un sistema de juegos, pero basado en eso. Todo le pertenece a Dios. Fueron los cristianos los que crearon la Cruz Roja Internacional a través de Henry Dunant, ¿ya? Un cristiano comprometido que se definió a sí mismo así. Soy discípulo de Jesucristo, como los del siglo I. Nada más. ¡Wow! Tremendo este hombre. Fueron los cristianos los que crearon las escuelas dominicales. Fueron los cristianos los que crearon las universidades a través de los monasterios benedictinos. La primera universidad basada en principios cristianos fue la Universidad de Bolonia en 1158. La segunda, la Universidad de París. Pero después hubo otro tipo de universidades. Por ejemplo, las universidades de Oxford y Cambridge en Inglaterra. De Cambridge, que también basada en principios bíblicos, de Cambridge va a salir el físico más importante de todos los tiempos, un fiel cristiano llamado Isaac Newton. Y ese hombre hablaba, escribía de la Biblia, era un gran investigador y es hoy considerado el físico más importante de la historia, ¿ya? Mucho más que Einstein y que otros. Y era un cristiano comprometido que amaba al Señor. Y luego vinieron las universidades en Estados Unidos. Por ejemplo, la Universidad de Harvard, que es la más conocida, fue creado por un pastor evangélico llamado John Harvard. Por eso le pusieron Harvard a la universidad. La Universidad de Princeton fue creada por una iglesia evangélica y la Universidad de Yale también. Y estas universidades tenían como principal propósito entrenar pastores, ¿ya? También otras cosas, pero en especial el principio fue educar a los pastores. De eso se trataba. Bueno, podríamos hablar mucho más de todo esto y, claro, déjenme contarles una historia muy linda. Había un niño que trabajaba en el taller de su papá y él se clavó un punzón en el taller de su papá y quedó ciego de un ojo. Al poco tiempo, por un virus, perdió el otro ojo. ¿Ya? Este niño creció, fue adulto, se comprometió con el Señor, era organista de la iglesia también. Y antes de morir dijo estas palabras muy significativas. Este niño ciego, ya no era niño, ¿no? Era adulto.
dijo, gracias Señor, que me has dado el propósito en la vida de crear el sistema de lectura para ciegos. Se llamaba Luis Braille, ¿ya? Y creó el sistema Braille de lectura para los ciegos. Entonces, tremendo, cuando nosotros vemos cómo el cristianismo produjo tremendos cambios. Entonces, queridos amados, es lo siguiente, no es solo que más gente se haga evangélica o que se haga cristiana, sino que la palabra de Dios penetre y produzca transformación. Yo he estado en países de África, ahora voy en septiembre otra vez, voy a Ruanda, y veo que naciones que tienen más del 50% de cristianos evangélicos son muy pobres. Algunas número 1 en SIDA, otras número 1, número 2 en corrupción. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser que, siendo que hay tantos cristianos, la sociedad no haya cambiado? ¿Entiende lo que estoy diciendo? No es solo cambiar almas, hay que cambiar mente, hay que cambiar ideas. Y si nosotros tomamos nuestro continente, Guatemala es uno de los países, es el país más evangelizado. Y está entre los primeros lugares de violencia, un país lleno de violencia, siendo que prácticamente 50% de la población es evangélica. Y si nosotros tomamos, por ejemplo, Chile, una ciudad como Curanilahue, ahí mi amigo me decía, con un porcentaje entre 40 y 50% de cristianos y número 1, número 2 en alcoholismo. ¿Ya? Y aquí quiero decirles algo muy importante. Muchos evangelistas en tiempo pasado decían, si hay muchos cristianos en un país, el país va a cambiar. Luego, con el tiempo, Luis Palau, Motesi y otros se dieron cuenta que no es así. ¿Ya? No es así. Entonces, aquí hay una ecuación espiritual muy importante. Número 1, para transformar un país es requisito indispensable corazones cambiados. No se puede transformar un país si no hay corazones cambiados. Requisito, fundamento, base. Pero corazones cambiados no alcanza para cambiar un país. Lo voy a decir otra vez. Corazones cambiados son importantísimos, no importantes, esenciales para cambiar un país. El Che Guevara decía, vamos a crear al hombre nuevo. Todavía lo estamos esperando. Porque el asunto es que no se cambia una sociedad partiendo de estructuras, se cambia con el corazón, primero corazón cambiado, rendido a Dios. Pero una vez que el corazón está cambiado, hay que dar otro paso más, y es el cambio de estructuras, de leyes, de instituciones, de maneras de pensar, de evangelizar las ideas, para que esto se concrete en un cambio real. Yo acabo de estar ahora, llegué ayer de Paraguay, y estuve en una colonia menonita, ¿ya? Muy interesante. Todos allí, por lo menos de cultura cristiana. Me dijeron, acá usted puede dejar lo que quiera, en la calle, donde sea. Nadie va a robar. No, claro. Se formaron con principios bíblicos. ¿Ya? Podemos transformar una nación, pero para eso vamos a tener que cambiar algunos paradigmas. Ya les hablé, uno, el concepto de evangelización, que no es solamente evangelizar personas, sino que hay que evangelizar ideas. Pero hay otros dos que quiero, tres más, bien breves. Uno es, hay que cambiar el concepto de llamamiento. Las personas piensan que tienen que recibir un llamado especial y no se dan cuenta que la Biblia ya nos dio un llamado especial. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Es decir, no hay que recibir un llamamiento especial. Todos somos llamados a este llamamiento. Lo que hay que preguntarle a Dios es dónde, cómo, cuándo. No si tengo. Y aquí va unido, no si tengo llamamiento. Y aquí va unido a otro concepto.
muy relacionado con el concepto de misionero. El concepto de misionero no es uno que va a África. Primero, la Biblia no habla de la palabra misionero, no figura en la Biblia. Misionero es uno que tiene una misión en la vida. Y quiere decir que cuando nosotros le preguntamos dónde, cuándo y cómo, el Señor nos podría decir que nos vayamos a África, lo cual necesitamos muchos misioneros, o a Asia, o a China, o donde sea. Pero también nos podría decir que nos quedemos en nuestro propio país. Pero no como excusa, bueno, yo no tengo llamado, entonces no voy. No, 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 no hay excusa. Este paradigma tiene que cambiar violentamente en las iglesias. Todos son misioneros. Lo que hay que preguntarle a Dios es dónde. Puede ser en África, pero puede ser en la ciudad. ¿Cómo? Puede ser como un pastor, como un misionero transcultural, como un jucumero, o puede ser también como un misionero abogado, que va a ser un misionero en la justicia, o un misionero médico o enfermera, que va a ser un misionero en la salud, o un misionero profesor, que será misionero en la educación. Esto vamos a tener que cambiar. Nosotros tenemos cada año una escuela de cosmovisión bíblica de 6 semanas y al otro año otras 6 semanas, donde tratamos los principios bíblicos. Y esto es lo que vamos a desarrollar en España, más breve, y les quiero animar a participar realmente porque se va a dar una interacción muy interesante. Entonces el asunto, y va a ser a mediados de octubre, luego vamos a anunciarlo bien. Vino una profesora de biología molecular, profesora de biología molecular de la Universidad de Lima. Y ella me dijo, Ricardo, yo no sé, me siento tan mal porque mi profesión me ocupa todo el tiempo y yo no puedo servir al Señor, yo quiero estar en la iglesia, quiero inclusive levantar una nueva iglesia, pero no, mi trabajo secular me quita todo el tiempo. Y de pronto en esta escuela aprendió que no existe trabajo secular. Colosenses 3:17, que todo lo que hacemos de palabra o de hecho lo hacemos en el nombre de Jesús, en representación de Él. Y cuando ella entendió esto y volvió a Lima, se dio cuenta de otra realidad, que los pastores no podían entrar en su universidad, pero que ella ya estaba dentro. Y entonces empezó a enseñar biología molecular desde una perspectiva bíblica y les enseñaba a los alumnos cómo se forma la célula. Y una vez que los alumnos veían esto, les preguntaba, ¿esto pudo ocurrir por suerte, por casualidad, por azar o porque hubo diseño de un diseñador? Y los alumnos no cristianos respondían, diseño, profesora, diseño. ¿Se da cuenta? Y empezó ella a entender que ese era su ministerio dentro de la universidad. Ahora hizo un libro de poemas científicos que ya publicó. Y la Universidad de Lima le dio el premio a la innovación académica, porque ella le mandaba carta a los alumnos con un resumen de su clase unida a un texto bíblico. Imagínate una universidad humanista entendiendo lo que ella estaba haciendo. Esto es lo que Dios hace, queridos. Quiero decirles eso, es otro paradigma, el concepto de misionero. ¡Basta! ¡Basta! Basta de esta división, de esta dicotomía, de este dualismo. Basta. Todo lo que hacemos de palabra o de hecho lo hacemos en el nombre de Jesús. Quiero decirte, cuando uno comienza a orar, hay un problema con la oración. Cuando comienzas a orar por el lugar donde estás, por tu universidad, por tu profesión, por tus clientes, por tus proveedores, hay un problema con la oración. Dios la contesta. Es un problema grave porque uno se tiene que involucrar fuertemente. Y el último paradigma que tenemos que desafiar. La Biblia debe dejar de ser un libro de religión y tiene que convertirse en un libro de toda la vida. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Instruye en justicia. Te dice cómo vivir, no en la iglesia solamente, sino en el hogar, en tu profesión. Pero hay un requisito para esto. Escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar. ¿Qué significa escudriñar?
significa hurgar, profundizar, ir con todo adelante, ¿ya? Y cuando uno hace esto, de escudriñar las Escrituras, quiere decir que no es una lectura superficial, que es una lectura profunda. ¿Para qué? Para ver los principios de Dios en todas las áreas. Yo estoy dando seminarios a políticos y se llama Cosmovisión Bíblica de la Política. Seminario a empresarios, Cosmovisión Bíblica de la Empresa. Seminario a educadores, Cosmovisión Bíblica de la Educación. A los artistas, Cosmovisión Bíblica, porque todo lo que respira alabe al Señor. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y si podemos cambiar esta mentalidad, queridos hermanos, vas a transformar tu país y el que está al lado también, porque necesitamos que se levante esta fuerza de millones de cristianos, una fuerza dormida, anquilosada porque hemos tenido conceptos errados, conceptos que nos dividieron, que nos llevaron a una vida dualista. Basta de esto. En el nombre de Jesús, oremos. Espíritu Santo, te agradezco por cada persona que está acá. El fuego de tu espíritu les invada. Forma, Señor, personas inteligentes espirituales. Colosenses 1:9, inteligencia espiritual. Hombres y mujeres que se posicionen en los lugares donde están. Hombres y mujeres que toman influencia, imparten influencia, están en puestos de autoridad también y reflejan el carácter del autor y que se ponen firmes en los principios de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Amén. Permíteme decirte una última cosa. Los principios de Dios no son para ser proclamados en la iglesia solamente. Yo me alegré con los que me decían a la casa. Y que, sí, está lindo eso, pero no es para decir, sed santos como yo soy. Sí, está bonito decir. Los principios de Dios, amados, hay que empezarlos a hablarlos ante los no cristianos, sin temor, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y cuando tú le dices a familias no cristianas cómo se vive de acuerdo a principios de Dios, ¿sabe qué pasa? Se convierten. Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Y cuando comienzas a decir esto a los niños que practican bullying, ya en los colegios, y les presentas los principios de nosotros hacemos eso, por eso le digo, cuando presentamos a los niños que se quieren suicidar, los principios de Dios de la vida. Ahora voy a estar dando una conferencia en el primer congreso de suicidólogos. Quizá dicen, ¿qué es eso? Son gente que se especializa en el área del suicidio. Voy a estar en una conferencia. ¿Y usted qué? No es conferencia cristiana. Pero el asunto es que los principios de Dios son perfectos y son los que tenemos que hablar sin temor. El Señor les bendiga. Muchas gracias, amados. Quiero decirles, saqué un libro, se llama La Revolución de las Ideas. Quiero animarles porque así se llama, Revolución de las Ideas. Va a estar saliendo en sus países muy pronto, porque la editorial Jucún lo está haciendo. Va a estar en México, en Colombia, en España. Ahora sacamos en Paraguay ya, en Chile, en Perú, y va a estar llegando. Si no, igualmente yo te voy a poner mi dirección. Si no llega, me lo puedes pedir, ¿ya? Y habla en extenso de todo esto. Muchas gracias, Marcelo, por la bendición. Voy a poner acá en el chat mi correo electrónico. Un abrazo para todos. Bueno, muchas gracias, Ricardo. La verdad que en este paseo por la historia de la influencia de la iglesia y de los cambios que han trascendido por generaciones, esto lo ha producido la iglesia. Y nosotros tenemos que ver también nuestra responsabilidad hoy, en el 2025. ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es mi área de influencia donde el Señor me va a usar? Y yo quiero que respondamos a esto, que respondamos realmente. Ricardo está siendo un profeta, haciendo un llamado a decir sí al Señor en este tiempo para ser nosotros los que traigamos estos cambios y que produzcamos una revolución
con principios y valores cristianos en este tiempo, en cada esfera de la sociedad, en cada área de influencia donde nosotros estamos llamados. Y yo quiero que lo hagamos de una manera gráfica, que respondamos al Señor que sí. Hay una reacción aquí que es una llamita, como un fuego. Si tú realmente has sentido que el Señor te ha tocado y aunque te sientas débil, le estás diciendo al Señor por dentro, yo quiero participar en este movimiento, quiero ser parte de los cambios de establecer el reino de Dios en mi país, en mi ciudad, en mi comunidad, con lo que hago en mi área de influencia, pone una llamita como esta para poderle decir, Señor, yo quiero encender en este tiempo, en este siglo, y ser parte del cambio. Ponlo aquí en tu pantalla para que se vea. Le voy a sacar una foto. ¿Cuántas llamitas queremos tener? Se van rápido las llamitas, así que pónganla rápido, los que quieren hacerlo. Ahí, yo sé que algo está pasando en tu corazón, algo ha pasado, algo se ha encendido en tu corazón hoy día a través de la charla de Ricardo. Pero hay mucho más que hacer, mucho más que comprometerse, mucho más que escuchar, porque el pueblo del Señor, lo primero que el Señor le enseñó al pueblo de Israel, escucha, oh Israel. El Señor uno es, y ese escuchar era con la intención de obedecer inmediatamente. O sea, no podemos ser solamente oidores de la palabra, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra. Así que bueno, ahí en el chat, David eh, tiene una imagen donde aparece la escuela de Cosmovisión Bíblica, el seminario de 3 semanas que va a ser en Ibiza. Tú puedes copiar el link que aparece ahí en el chat. Está la imagen también. Lo vamos a seguir distribuyendo dentro de las redes que tenemos, pero ahí está toda la comunicación y también hay un link para entrar y ver más información y poder inscribirte. Así que si lo tienes ahí, puedes copiarlo y nosotros también lo vamos a difundir. Este seminario de transformación de negocios, perdón, este seminario de cosmovisión bíblica va a ser del 27 de octubre de este año al 15 de noviembre aquí en España, específicamente en Ibiza. Y corresponde dentro de un viaje misionero que va a hacer Ricardo, que va a estar enseñando en Madrid, en varios grupos en la misión, pero también lo tendremos dirigiendo este seminario. Habrán quizás otras personas participando como maestro, pero lo tendremos en forma presencial. Yo quiero decirte que hay un valor, hay una joya, hay un tesoro que tiene Ricardo en su corazón para impartir a esta generación y dejar un legado para esta generación para que se involucre y sea partícipe de llevar el Evangelio a cada área de la sociedad. Así que 27 de octubre al 15 de noviembre aquí en Ibiza, un seminario de cosmovisión bíblica dirigido por Ricardo. Va a ser por primera vez, creo, Ricardo, que vamos a tener un seminario de cosmovisión bíblica aquí en España. Así que sobre todo la gente de Ibiza, la gente de Madrid, la gente de España podría venir. Pero si tú quieres venir a España también a ser parte de este seminario, bienvenido. No solamente a los de JCUM o JUCUM o Waiwan, sino a toda persona cristiana que quiera crear una transformación en su área de influencia. Muy bien. Lo otro también que vamos a decir, tiene una noticia David Pinto, muy importante también. David Sí, Pinto. muchas gracias Ricardo por este tiempo tan hermoso. Solamente quiero hacer una invitación para el próximo seminario de transformación de negocios, donde también vemos muchos temas de cosmovisión. Y este seminario que va a ser presencial de 6 semanas aquí en Mazatlán, México, va a partir el 11 de agosto hasta el 19 de septiembre. Aquí en el chat estoy poniendo la información
de los enlaces para quien quiera preguntar o quien quiera inscribirse. Y principalmente lo que vemos en este seminario, bueno, los de la red lo saben, es temas de cosmovisión, negocios, pero este seminario en particular de 6 semanas va a tener un alto contenido de herramientas de inteligencia artificial. Vamos a profundizar muchísimo. A quienes no nos están siguiendo en las redes, como V1 en Instagram, en Facebook, estamos subiendo contenido relacionado con inteligencia artificial, con temas de negocios y misiones. Así que les invitamos a ser parte y cualquier información adicional que necesiten, ahí en el chat está el grupo de WhatsApp para los costos y todos los detalles que necesiten saber. Así que están todos invitados al próximo seminario de transformación de negocios aquí en Mazatlán, México. Muy bien, bueno, ya hay dos entrenamientos en Mazatlán en agosto con el seminario de transformación de negocios y acá en octubre que comenzaremos el seminario de 3 semanas de cosmovisión bíblica. Así que hay que entrenarse, hay que prepararse para poder crear estos cambios en la sociedad. Bueno, Ricardo, un abrazo desde aquí. ¿Se nos fue Ricardo? ¿Se le apagó? No, acá estoy, acá estoy. Un Muy abrazo bien, desde aquí. Me para gustaría ustedes. una invitación también especial para la gente de España y de Ibiza a estar en este seminario que tú vas a estar impartiendo. Bueno, vamos a estar hablando mucho de cada esfera en particular, para una nación como España, pero en realidad para toda Latinoamérica también. Creo que tenemos que formar unas redes muy importantes en cada área de la sociedad, porque un país es muy grande. Uno puede decir, vamos a transformar España porque tiene muchas áreas, pero si lo dividimos en áreas, ¿no es cierto? El área de la educación, el área de la justicia, el área de gobierno, el área de, en fin, es mucho más previsible el resultado, es mucho más concreto, más verosímil. Entonces, vamos a estar con esto, ¿ya? Orar al Señor y les animo porque como Jucum tendremos que dar un próximo paso también, entrar en las esferas, entrar en cada una. De lo contrario, no hay verdadera transformación. Es mucho más que tener escuelas, es meternos de lleno en esas áreas. Y creo que Dios va a traernos algunas ideas que no voy a compartir ahora, pero algunas ideas nuevas sobre esto, cómo podemos penetrar allí. Un gran abrazo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por el tiempo de todos. Queremos decirnos que hoy día nos hemos conectado con Ecvalo 7 de México, que es una red que está mirando por la transformación ahí desde esa plataforma, por 7Es de España y Esferas, que estamos llevando nosotros desde España para el cambio en las áreas sociedad 7Es, y también con Jucum Transforma de Chile, donde está Ricardo dirigiendo ese grupo, que tiene un avance muy, muy grande en comparación con nuestras plataformas. Así que todos estamos trabajando en la misma línea y queremos crear estas redes, estas conexiones, para seguir avanzando en esta visión de transformación de la sociedad a través del reino de Dios. Así que muchas gracias. Nos vemos la próxima. Vamos a tener una próxima. Ya les vamos a avisar por los mismos medios con Ricardo y que será previo también a este seminario que tengamos. Así que un abrazo desde Ibiza. Nos despedimos y que el Señor les bendiga, les guarde. Que el fuego que está dentro de ti ardiendo, que siga ardiendo esa llama. Mientras nos despedimos, quiero bendecirte, quiero decir que lleve esta visión, esta unción a tu familia, que la lleves a tu país donde estás, que realmente el Señor te dé sueños, que te dé visiones, que te dé estrategias, que te dé ideas, cómo poder influenciar en cada área de la sociedad. Dios te bendiga, te guarde y nos prospere en todos los caminos, sobre todo que así como prospera nuestra alma. Así que gracias, querido. Un abrazo desde aquí. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.